Hay personas en la Biblia que estaban condenadas antes de nacer. Judas podría ser una de ellas. Judas no traicionó a Jesús por dinero. Eso es lo que te enseñaron. Y es cómodo creerlo, porque convierte a Judas en un villano simple, un hombre codicioso que tomó una decisión terrible. Y eso nos permite a todos los demás quedar fuera de la historia. Él era el malo. Nosotros somos los espectadores tranquilos. Pero la Biblia dice algo mucho más incómodo que eso. Dice que Judas tenía que hacerlo, que estaba escrito, que era necesario. Si quieres leer la Biblia sin filtros, suscríbete ahora, porque lo que viene no es cómodo. Y si eso es cierto, entonces Judas nunca tuvo elección real. Y si Judas nunca tuvo elección real, entonces la condena que pesa sobre él es la condena de alguien ejecutado por cumplir exactamente el papel que le fue asignado desde el principio. Y si eso es cierto sobre Judas, entonces tú tampoco sabes con certeza si la tienes. Eso no es una paradoja de seminario. Está en el texto, en griego, y nadie te lo explica desde el púlpito porque no produce consuelo, produce vértigo. Hoy vamos a mirar ese vértigo de frente, sin domesticarlo. Palestina, año 30 de nuestra era, semana de Pascua. Jerusalén está al borde. Los peregrinos judíos llevan semanas llegando desde Egipto, desde Babilonia, desde Roma. La ciudad ha triplicado su población normal. El ambiente es el de una olla a presión con la tapa sellada y el fuego encendido. En ese contexto, Jesús de Nazaret acaba de entrar a la ciudad sobre un pollino con una multitud gritando su nombre y extendiendo mantos en el camino. Ha entrado al templo y volcado las mesas de los cambistas. Lleva días enseñando públicamente, respondiendo a fariseos y saduceos con una claridad que los deja sin palabras. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 19, registra que los propios fariseos se decían entre sí con desesperación que el mundo entero se iba tras él. Las autoridades religiosas necesitaban actuar, pero tenían un problema concreto: la multitud. No podían arrestarlo a plena luz del día sin provocar un levantamiento que encendiese toda la ciudad. Necesitaban a alguien desde adentro. Alguien que conociera los movimientos de Jesús, los lugares donde se reunían de noche, lejos de la muchedumbre. Alguien que pudiera señalarlo en la oscuridad con un gesto reconocible e inofensivo. Y entonces apareció Judas Iscariote, uno de los 12. Alguien que había estado presente en cada milagro, cada conversación privada, cada momento que los evangelios registran. Alguien que había visto cosas que ningún ser humano antes había presenciado. Alguien que, según el texto griego, tenía que estar ahí. Esa última frase es donde empieza el problema real. Y si lo esquivas, si lo resuelves con una frase piadosa y pasas de largo, no estás leyendo la Biblia. Estás negociando con ella para que te resulte tolerable. Durante la última cena, antes de que Judas haya hecho nada todavía, antes de que haya salido del aposento, antes de que haya tocado las 30 monedas, Jesús mira a sus discípulos y dice algo que no encaja con ninguna versión simple de esta historia. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 18, registra sus palabras exactas. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Pero para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Está citando el Salmo 41, versículo 9, un texto escrito por David aproximadamente 1000 años antes, y lo aplica a Judas usando una construcción griega muy específica, ina plerote, que significa literalmente a fin de que sea cumplida, no como posibilidad.
no como predicción que podría no ocurrir. Como propósito teleológico, como evento que existe precisamente para que una escritura anterior quede cumplida. Detente ahí un momento. Jesús no está describiendo lo que Judas va a elegir hacer. Está diciendo que lo que Judas va a hacer existe para que se cumpla lo que ya estaba escrito. Esa es una diferencia enorme que el texto griego sostiene con precisión y que la traducción castellana habitualmente aplana. Pero el texto sigue. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 22, pone en boca de Jesús, en esa misma noche, esta frase: el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. La palabra griega que se traduce como determinado es orismenon, participio del verbo orizo, que significa fijar, establecer, decretar de manera inamovible. Es la misma raíz de la que proviene nuestra palabra horizonte, la línea que está fijada y no se puede cruzar sin importar desde dónde se mire. El destino de Jesús estaba decretado, y Judas era el instrumento de ese decreto. Ahora la parte que nadie quiere leer despacio, el versículo no termina ahí. Jesús añade de inmediato, en el mismo aliento, sin pausa: pero ay de aquel hombre por quien es entregado. El decreto en la primera mitad, la condena moral en la segunda. No en versículos distintos, no en textos de autores distintos, en la misma frase, separados por una conjunción adversativa que el texto griego utiliza con toda la intención del mundo. ¿Cómo pueden coexistir esas dos afirmaciones sin contradicción? Agustín de Hipona, en el siglo IV. Tomás de Aquino, en el XIII. Calvino y Arminio, en el XVI. 2000 años de los teólogos más rigurosos que la historia cristiana ha producido han intentado resolver esa tensión. Ninguno lo ha resuelto sin costo. Y cualquier predicador que te diga que lo tiene resuelto de manera limpia, está simplificando algo que el texto se niega deliberadamente a simplificar. El texto mantiene la tensión, y la mantiene a propósito. Hay un detalle en el griego del Nuevo Testamento que casi ningún predicador menciona. Un detalle que, cuando lo ves, no puedes dejar de verlo. El verbo que describe lo que Judas hace es paradidomi. Aparece en los relatos de la pasión de manera sistemática y calculada. Judas lo entregó. Judas lo iba a entregar. El que lo entregaba. Cada vez que el texto quiere señalar a Judas, usa ese verbo. El mismo verbo. Para Judas, para el Padre, para el Hijo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios entregó a su Hijo unigénito. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. No son tres historias distintas que comparten una coincidencia gramatical. El Nuevo Testamento usa ese verbo de manera deliberada y recurrente para vincular las tres acciones en una sola estructura redentora. La misma mano que recibe las 30 monedas activa el plan eterno. Judas entregó a Jesús a las autoridades. El Padre entregó a Jesús a la muerte. El Hijo se entregó a sí mismo al plan. Y los tres paradidomi convergieron en el mismo cuerpo, en el mismo Gólgota, en el mismo viernes. El mismo verbo, la misma acción, tres voluntades distintas y una sola cruz. Si eso no te incomoda, es que todavía no lo has entendido del todo. Ahora, agrega este elemento al cuadro. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 3, dice que Satanás entró en Judas antes de que fuera a hablar con los sumos sacerdotes. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 27.
En el momento exacto en que Jesús le da el pan mojado durante la cena, precisa que después del bocado, Satanás entró en él. No como metáfora literaria, no como figura retórica. El texto es directo y no ofrece ninguna señal de que quiera ser leído simbólicamente. Entonces, ¿cuántas voluntades actuaron en la traición de Judas? La voluntad de Judas, la de Satanás, el decreto del Padre, la entrega voluntaria del Hijo. Los 4 evangelios afirman simultáneamente que todas ellas estaban presentes y activas, y ninguno intenta resolver cómo se relacionan, porque la tensión entre ellas no es un error del texto. Es la realidad más honesta que el texto podría retratar. Si estás buscando contenido que te diga que la Biblia es sencilla y que todo encaja sin fricciones, estás en el canal equivocado. Si estás buscando leerla sin domesticarla, quédate. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque esto es exactamente lo que hacemos aquí en cada video, y esto solo va a ir a más. Hay 2 maneras serias de leer este problema, 2 tradiciones teológicas que llevan siglos enfrentadas. Y lo que habitualmente no se dice con claridad es que ambas tienen algo real, y ambas pagan un precio real por lo que afirman. Si Judas no podía evitar la traición, si el decreto era irresistible y su voluntad estaba determinada desde antes de nacer, entonces fue condenado por ejecutar exactamente el papel que le fue asignado. El ay de aquel hombre se convierte en la condena de alguien por cumplir el guión que Dios mismo escribió para él. Eso tiene una coherencia interna, pero el costo que paga es enorme. Un Dios que decreta el pecado de alguien y luego lo condena por ese pecado es un Dios ante quien la categoría de responsabilidad moral se vuelve muy difícil de sostener sin que suene a trampa. Y si Judas podía evitarlo, si la elección fue genuinamente suya y el libre albedrío era real, entonces la cruz dependía de que él no cambiara de opinión en el último momento. Un Dios cuyo plan redentor dependía de la decisión final de un hombre, de Keriot, es un Dios que apostó el destino eterno del mundo a una voluntad humana impredecible. Eso también tiene coherencia interna y también paga un precio. Las profecías que lo anunciaron con siglos de anticipación no eran certezas, sino probabilidades calculadas. Y el decreto de Lucas 22, versículo 22, deja de significar lo que el texto griego dice que significa. No hay salida limpia. Ninguna de las 2 posiciones resuelve el problema sin sacrificar algo que el texto también dice. 30 monedas cayendo en el suelo del templo mientras el plan eterno se cumple sin hacer ruido. Esa imagen es la Semana Santa sin decoración, no el drama visible del viernes solo, el decreto que viene de antes, la libertad que actúa en el medio y la redención que emerge exactamente del punto donde ambos se cruzan sin que nadie pueda explicar con precisión cómo. Si esto te hace sentir que la Biblia es más complicada de lo que te enseñaron, es porque la estás leyendo por primera vez de verdad. Y si eso te incomoda, bien. Aquí no hacemos contenido para que salgas igual que entraste. Hay una última capa en la historia de Judas que casi siempre se corta antes de llegar, porque lo que ocurre después de la entrega resulta demasiado incómodo para incluirlo en el sermón de Semana Santa sin que genere preguntas que el predicador no quiere responder. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5, registra que cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, le remordió la conciencia, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y los ancianos, y declaró que había pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron que era asunto suyo. Judas
arrojó las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Hay una palabra en ese pasaje que necesitas ver en el griego. El texto dice que a Judas le remordió. La palabra es metamelomai. Y aquí está lo que nadie explica, porque obliga a hacer distinciones incómodas. Metamelomai no es la misma palabra que metanoeo. Son dos términos griegos distintos para dos realidades distintas que el Nuevo Testamento distingue con precisión. Metanoeo es el arrepentimiento genuino, el cambio real de mente y de dirección interior que el Nuevo Testamento asocia con la conversión y la restauración. Metamelomai es más cercano al remordimiento, al pesar por las consecuencias, al lamento que reconoce el daño causado sin que eso implique necesariamente un cambio real en la orientación del corazón. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, los distingue explícitamente. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento genuino para salvación. La tristeza del mundo produce muerte. Judas reconoció que había entregado sangre inocente. Eso es metamelomai, reconocimiento del daño, lamento por las consecuencias, devolución del dinero. Todo eso ocurrió, pero el texto no usa metanoeo, y esa diferencia de una sola palabra griega es la diferencia entre dos caminos completamente distintos. Ahora compara eso con Pedro. Pedro también falló esa misma noche. Negó a Jesús 3 veces consecutivas en el patio del sumo sacerdote, delante de testigos, en el momento más crítico. Y el texto registra que salió fuera y lloró amargamente. Pero Pedro volvió. Pedro estaba en el aposento alto 10 días después. Pedro recibió la restauración personal que Jesús le ofrece de manera explícita en Juan capítulo 21, con 3 preguntas que responden a 3 negaciones. La diferencia entre Judas y Pedro no fue la magnitud del fallo, fue la naturaleza de la respuesta al fallo. Eso no es una lección histórica sobre 2 hombres del siglo I. Es una pregunta activa sobre ti. Porque hay una manera de reconocer que algo está mal, lamentarse por las consecuencias, incluso devolver el dinero en sentido literal y no cambiar nada en el interior. Y hay otra manera de enfrentar el mismo fallo, el mismo peso, la misma vergüenza, y que ese enfrentamiento sea el punto de inflexión real en lugar del punto final. La Semana Santa, leída sin domesticar, te exige que sepas con honestidad en cuál de las dos estás. No en cuál de las dos crees que estás, o en cuál te gustaría estar. En cuál estás realmente. Entonces, ¿quién traicionó a Jesús? Judas lo entregó por 30 monedas. Satanás lo usó como instrumento. El Sanedrín lo condenó para proteger su poder. Pilato lo firmó para mantener el orden político. Los discípulos huyeron. Pedro lo negó. La multitud que gritó Hosana el domingo gritó crucifícalo el viernes. Y el Nuevo Testamento usa el mismo verbo, paradidomi, para describir lo que hizo Judas y lo que hizo el Padre con su propio Hijo. El mismo verbo, la misma acción gramatical. 3 voluntades distintas y una sola cruz. Lo que la pasión no es. La historia de un inocente destruido por una conspiración de malvados con libre albedrío, sin restricciones. Lo que la pasión sí es. La historia de cómo Dios tomó el acto más corrupto de la libertad humana, el acto que estaba decretado y que ocurrió a través de una voluntad que el texto simultáneamente condena, y lo convirtió en el punto exacto donde la redención del mundo se ejecutó. El problema de la predestinación y el libre albedrío sigue abierto. Ha estado abierto durante 2000 años. Este video no lo cierra y nadie que te diga que lo tiene cerrado con facilidad te está diciendo la verdad completa. Pero
Hay una pregunta que sí se puede responder. No sobre Judas, sobre ti. La pregunta no es si Judas traicionó a Jesús. La pregunta es, ¿qué harías tú si estuvieras exactamente en su lugar, con la misma historia, el mismo acceso, las mismas dudas acumuladas, los mismos años de seguir a alguien sin entenderlo del todo? Y la pregunta más incómoda de todas no es esa. La más incómoda es esta. ¿Estás seguro de que no estás ya en ese lugar y que las decisiones que estás tomando ahora no son exactamente el tipo de decisiones que desde afuera, con perspectiva, se verían de manera muy distinta a como tú las estás viendo? Porque si Judas no entendía completamente lo que estaba haciendo mientras lo hacía, puede que tú tampoco entiendas del todo las decisiones que estás tomando en este momento. Eso no tiene respuesta cómoda, pero sí tiene una respuesta honesta. Y si estás dispuesto a darla, la Semana Santa acaba de empezar para ti de verdad. Aquí destripamos textos, no los domesticamos. Hasta el próximo capítulo.